Bueno, gracias a todos por uniros a este seminario online. Voy a desactivar mi cámara para no distraeros. Mi nombre es Juan Espejo y soy el responsable regional para España y Portugal para la empresa WE Systems. A presentação será em espanhol, mas quero agradecer a todos os colegas portugueses que participaron deste webinar. Quería comenzar dando mi más sentido pésame a los familiares del hombre que murió ayer en Burgos tras recibir una descarga eléctrica en una subestación. Son noticias tristes que a ninguno nos gusta ver en las noticias. En principio, todos tenéis el silencio activado, salvo error, ¿vale? La aplicación facilita un chat que ya habéis visto, en el que podéis enviar las preguntas que os vayan surgiendo y cada 15 minutos o por ahí intentaré darle respuesta a esas preguntas. Si de soslayo veo alguna pregunta en el momento que pueda responder para darle claridad a lo que estoy explicando, pues también, ¿vale? Si da tiempo al final del webinar, abriremos micrófonos para alguna pregunta más, ¿vale? En ese caso tendréis que levantar la mano, usar la función de levantar la mano para plantear las preguntas. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Y comenzamos, como siempre, con a qué nos dedicamos en WE Systems, porque normalmente cuando vamos a clientes, pues nos preguntan si podemos dar servicios de auditoría, servicios de consultoría, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos fabricantes de equipos de inspección. Equipos de inspección de ultrasonidos con aplicación en detección de fugas, inspección de rodamientos, lubricación basada en la condición, o inspecciones eléctricas, como es el caso que nos ocupa hoy. También desarrollamos nuestro propio software. Tenemos un software de rutas, el de MS6, y tenemos un software para análisis espectral, que es el Spectralizer. También tenemos aplicaciones propias que se pueden utilizar tanto en Android como en iOS para distintas aplicaciones de ultrasonido, como pueden ser la inspección de sistemas de vapor o la que veis en pantalla para reporte de fugas de aire comprimido, para su cuantificación e identificación mediante fotos, etc. Damos formación certificada de categoría 1 y categoría 2, normalmente un par de veces al año de categoría 1 en España y categoría 2 una vez al año en Reino Unido y en Holanda. Y también ayudamos a implantar la tecnología en campo. Vamos a clientes que han adquirido un UltraProbe y les ayudamos a poner en pie las rutas, hacer una toma de medidas base, hacer un análisis de esas medidas, establecer alarmas, lo que sea necesario para que el programa comience con un buen pie. El guión del día de hoy. Pues vamos a ver, como siempre, qué es el ultrasonido y por qué se utiliza. Hay muchos que ya habéis visto otros seminarios anteriormente y ya sabéis de qué va esto, pero bueno, para los que son nuevos, es el ultrasonido y por qué se utiliza, información que facilita el equipo, aplicación en inspecciones eléctricas, seguridad en inspecciones eléctricas, metodología de inspección, técnica de inspección y, lo más interesante, el análisis de señales, ¿vale? Para el análisis de modo de fallo. Comenzamos con qué es el ultrasonido y por qué se utiliza. Entonces, tanto el sonido como el ultrasonido son ondas de presión. La diferencia entre ellas es que vibran en rangos de frecuencias diferentes. El sonido audible está en un rango de entre 20 y 20.000 hercios y es percibido por nuestro oído, y el ultrasonido está en el rango de los 20 a los 100 kilohercios, ¿vale? Por lo que nuestro oído no lo percibe. ¿Qué genera ultrasonido? Pues el ultrasonido es generado o bien por ionización, por turbulencia, por impacto y por fricción, ¿vale? En este caso, principalmente nos vamos a centrar en la ionización por las descargas eléctricas, ¿vale? Aunque también vamos a ver un caso de fricción, que son las faltas de ambiente. Los ultrasonidos son ondas de alta frecuencia y baja energía que aparecen antes que las ondas de baja frecuencia. Son las que podemos oír mediante nuestro oído. Es por ello que nos dan información no perceptible para el ser humano. Además, por sus propiedades, son ondas que viajan poca distancia, no traspasan sólidos y son unidireccionales, lo que permite sectorizar, confinar y aislar el ultrasonido para su análisis.
al tener aplicación en inspección de rodamientos, de sistemas de vapor, fugas e inspecciones eléctricas, se considera la tecnología predictiva más versátil a nuestra mano. ¿Qué información nos facilita el dispositivo de inspección? Bueno, pues nos facilita una o más de las siguientes. Sonido de los auriculares, en el ejemplo un sonido blanco de un rodamiento, decibelios en pantalla, nivel de intensidad de la señal y archivos de audio que se almacenan en la memoria del equipo y que o bien podemos analizar in situ en la pantalla del UltraPro 15000 o podemos analizarlos en el PC a través del Spectralizer una vez que se ha descargado la ruta. Bueno, en cuanto a las aplicaciones del ultrasonido, vamos a tener que hablar obviamente de la termografía también, porque por lo general la tecnología utilizada por defecto para la inspección de componentes eléctricos es la termografía, con la cual podemos visualizar puntos calientes debido principalmente a la resistencia al flujo de corriente. El obstáculo que muchas empresas de servicios encuentran a menudo es la accesibilidad, ya que en muchas ocasiones está prohibido abrir los armarios bajo tensión, y esto requiere de la instalación de ventanas de inspección. En esta diapositiva vemos la comparativa entre el ultrasonido y la termografía. El ultrasonido puede detectar problemas en su fase inicial, ya que detecta la vibración inherente a una anomalía eléctrica, mientras que la termografía precisa de un estado más avanzado, por lo general, para que el estado de esta anomalía genere calor. En muchas ocasiones, mediante ultrasonidos, podremos inspeccionar sin disponer de una línea de visión directa, por contacto a través de las puertas o por las ranuras y hendiduras de los armarios y celdas. Además, por lo general, salvo existencia de elementos móviles, las instalaciones eléctricas no emiten ningún sonido cuando están en perfectas condiciones, por lo que el ultrasonido permite detectar una anomalía in situ sin necesidad de tratar la señal. Es decir, hago una inspección, escucho silencio y de repente, al inspeccionar una puerta, detecto un sonido raro. Ese sonido raro detecta que hay una anomalía. Puede ser una anomalía leve o una anomalía grave, ¿vale? Pero la detecto sin necesidad de tratar la señal. En ocasiones sí que será necesario analizarla a posteriori para determinar el modo de fallo, pero ya seremos conocedores de la existencia de un potencial problema in situ. Entonces, digamos que podríamos utilizar el ultrasonido para una primera detección sin abrir ni alterar la instalación y un análisis de termografía para hacer un contraste de las posibles anomalías que se hayan detectado por ultrasonido y para verificar que no hay problemas de resistencia. Bueno, aquí tenemos las aplicaciones de ambas tecnologías. El ultrasonido se utiliza para detectar el efecto corona, descargas parciales y rastreos, arco y faltas de apriete. Mientras que la termografía se utiliza para determinar o para detectar rastreos y descargas parciales en fase avanzada, en las que ya generan calor, arco y problemas de continuidad. Pero por lo que vemos claramente, las tecnologías se complementan. Se complementan para cerrar un diagnóstico y se complementan para abarcar anomalías que la una o la otra no consiguen identificar, como son el efecto corona y los problemas de continuidad. Veamos ahora de dónde utilizamos el ultrasonido normalmente. En componentes y subcomponentes de media y alta tensión susceptibles de sufrir deterioro debido al efecto corona, como son bornas, aisladores, cajas de cables, etc. El efecto corona puede existir debido al diseño original del componente, por lo que no siempre tiene que ser dañino. Pero podremos monitorear la evolución de este efecto corona, ya que un efecto corona puede derivar en rastreo, arborescencia y finalmente en un arco.
También se puede aplicar el ultrasonido en subestaciones o en salas eléctricas, en todo tipo de componentes, en armarios, en celdas, en bandejas de cable y en transformadores para detectar rastreos en bobinas y accesorios, faltas de apriete en terminales, corona en aisladores de media tensión, etc. En definitiva, todo lo que es susceptible de sufrir efecto corona, descargas parciales, arco y faltas de apriete es susceptible de ser inspeccionado con ultrasonido. Bien, vamos a ver ahora las recomendaciones de seguridad. Lo primero siempre es cumplir con lo establecido en el Real Decreto 614/2001 para las inspecciones eléctricas. Luego debemos cumplir con los protocolos específicos de vuestro lugar de trabajo. Y por último, nuestras recomendaciones, que son usar manga larga, casco, guantes, gafas y botas de seguridad, además de estar formado en el uso del equipo de inspección, así como en inspecciones eléctricas mediante ultrasonidos. Vemos ahora unas recomendaciones de seguridad específicas para las inspecciones por ultrasonidos. No introducir el equipo dentro de cabinas o armarios bajo tensión. Utilizar la cinta que traen los equipos para la muñeca para que no se nos desprendan de las manos. En zonas de riesgo de arco eléctrico, escanear con los codos pegados a la cintura y utilizar el módulo de contacto solo en partes que puedan ser tocadas con el dorso de la mano, es decir, en partes que estén a baja tensión. Bien, metodología y monitorización de la condición. En inspecciones eléctricas, como en cualquier otro tipo de aplicación en el que buscamos conocer la evolución de mis activos, es preciso que las lecturas sean repetibles. Por eso debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, hay que validar la sensibilidad del equipo antes y después de cada inspección, para que cuando se van a cargar los datos y descargar los datos de las rutas al software no se contaminen con datos erróneos que se hayan podido dañar o tomar incorrectamente porque se haya dañado el equipo durante la inspección. Registrar el número de serie y módulo utilizado en las lecturas. Creación de rutas en software. Quiero tener mis activos identificados en software para poder asignarle archivos de sonido y medidas. Registro de valores ambientales, humedad y punto de rocío, porque estos pueden tener incidencia en la cantidad de efecto corona, por ejemplo, que puedo detectar en un aislador. Registro de la distancia y ubicación desde la que se toma la medida. ¿Vale? Normalmente esto es muy importante cuando se detecta una anomalía y no se va a corregir inmediatamente, sino que se va a controlar a lo largo del tiempo su evolución. Entonces, debo saber desde qué punto he tomado la lectura para poder repetirla en el futuro. El UltraPro 15000 incluye una cámara que puede tomar una foto de ese activo y incluir en ella los datos de la inspección. Inspecciones aéreas. Para inspecciones aéreas voy a establecer la banda de frecuencia centrándola en 40 kHz, porque es en la frecuencia en la que mejor se propagan la ionización de las partículas a través del aire. Mientras que las inspecciones por contacto, como la transmisión del sonido es a través del metal de las envolventes, voy a tener una banda de frecuencia centrada en 20 kHz. Por tanto, para las inspecciones eléctricas por ultrasonidos es interesante disponer de equipos que permitan la modulación de frecuencia, porque me va a permitir hacer inspecciones por contacto con garantías. Técnicas de inspección, pues tendremos que distinguir si estamos haciendo inspecciones de sonido que se propaguen por el aire o a través de la estructura del armario, ¿vale? En la propagación aérea siempre voy a llevar a cabo el método de afinado, que es un método similar al que se utiliza para la detección de fugas. En este método lo que hacemos es establecer la sensibilidad máxima del equipo y hacer un barrido del frente de ondas para tratar de localizar ultrasonidos asociados a esas anomalías. Hay que tener en cuenta que las instalaciones eléctricas por lo general están en silencio, no emiten sonido
a menos que exista una anomalía. Entonces yo pongo el dispositivo a máxima sensibilidad, hago un barrido y busco localizar ese sonido anómalo. Centraré la banda de frecuencia en 40 kHz y me aseguraré que el barrido sea lento, a diferencia de lo que se hacía en la detección de fugas, que el barrido era rápido para distinguir mejor de dónde viene el sonido a fuga, ¿vale? En este caso es mejor hacer un barrido lento. Entonces, dependiendo del activo que yo voy a inspeccionar, tendré que usar un módulo de inspección u otro. Entonces, utilizaré el escáner y el accesorio de goma para inspeccionar armarios a través de sus ranuras y hendiduras, a través de las lamas de ventilación, etcétera. Es decir, con el armario cerrado necesitaré el escáner y ese accesorio de goma que lo que hace es disminuir el rango de visión del sensor a 10 grados. ¿Vale? Es decir, está enfocando el sonido. Luego utilizaré el módulo de largo alcance para, una vez que he abierto el armario, hacer un enfoque y poder determinar mejor de dónde me viene ese sonido, porque ese módulo de largo alcance también tiene 10 grados, digamos, de recepción, pero tiene más alcance, por lo cual me permite, una vez abierto el armario, determinar mejor de dónde viene, de qué componente viene el sonido. Y luego también se utilizará para componentes que estén entre 5 y 10 metros de distancia. Es decir, cuando estoy haciendo una inspección a pie de centro de transformación, por lo general utilizaré ese módulo de largo alcance. Y luego tenemos un módulo parabólico para componentes que están a más de 10 metros de altura, normalmente. ¿Vale? Es posible que con el de larga distancia se pueda inspeccionar también un componente que esté a 15 o 20 metros de altura, pero bueno, si disponemos de ese disco parabólico, pues por encima de los 10 metros ya podemos empezar a utilizarlo porque nos da cierto beneficio, ya que su ángulo de inspección pasa de ser de 10 grados a 5 grados, por lo cual apuntamos mejor y localizamos de una manera más precisa de dónde nos viene esa emisión de ultrasonidos. A la hora de hacer la inspección por contacto, propagación a través de la estructura, seguiremos utilizando el método afinado. Empezaremos con la sensibilidad al máximo. Si detectamos un ultrasonido que puede estar asociado a una anomalía, lo que haremos será bajar la sensibilidad del equipo y tocar esa puerta o ese armario en varios puntos para buscar el punto en el que obtengo la mayor lectura. ¿Por qué hay que bajar la sensibilidad del equipo? Pues hay que bajarla porque si yo trabajo con la sensibilidad baja, en zonas cercanas a esa anomalía no la voy a escuchar, pero cuando toco justo encima sí que la voy a escuchar, ¿vale? Entonces, como un método de filtrado. Esa sensibilidad me sirve de filtro para escuchar ese ultrasonido justo cuando esté encima de él, ¿vale? Recordaros que esas inspecciones por contacto se hacen con la banda centrada en 20 kHz. Bueno, voy a ver si ha surgido una sola pregunta de Jorge Negrão. ¿A qué distancia se puede efectuar as inspeções? Como dizer previamente, as inspeções podem fazer-se a uma distância desde 1 metro, se é baixa tensão, até 30, 40 metros, se é alta tensão. ¿Vale? Lo que decía, las inspecciones se pueden hacer desde 1 metro si estoy frente a un armario de baja tensión que tiene las puertas abiertas, hasta 30 metros a pie de torre con una parabólica para inspeccionar los aisladores de la línea de tensión. ¿Vale? Depende del módulo que yo tenga a mano para hacer la inspección y el propósito de esa inspección. Bien. Como no hay más preguntas, sigo con... Vale, ¿se puede utilizar esta tecnología en cuadros donde existe ya ruido cuando está con potencia? Vale, existe ruido. Bueno, al final, vamos a verlo ahora, los sonidos procedentes de anomalías tienen unos patrones muy claros. ¿Vale? También hay componentes que generan ruido. Puedo tener ruido electrónico porque haya una centralita o porque haya algún tipo de componente electrónico en la puerta del armario,
por ejemplo, un termómetro, alguna cosa que genere ese ruido. Pero con el módulo de enfoque yo voy a poder descartar que ese ruido viene de ahí y entonces me voy a poder centrar en el resto. Es decir, yo voy a poder decir, vale, este ruido que estoy escuchando viene de este componente electrónico y sé que lo tengo que ignorar. Y en cuanto que apunto fuera del rango o de la zona del sonido que viene de ese componente electrónico, dejo de escucharlo, porque una de las características que tiene el ultrasonido es que es unidireccional. Entonces, en cuanto que yo no apunto hacia ese componente porque tengo la puerta abierta, no hay rebote, ese rebote ya no lo escucho. Entonces dejo de oír ese componente electrónico y me puedo centrar en el resto de componentes. Si el sonido viniera de dentro del armario, siempre puedo bajar la sensibilidad del equipo para evitar oír todo lo que no está justo enfrente de la campana de escucha, ¿vale? de ese módulo campana que voy a usar para hacer ese detallado dentro del armario. Bien, ¿hay alguna cosa más? ¿Cómo se sabe cuál es el componente que está con problemas? Pues como decía, el módulo de inspección tiene un ángulo de 10 grados. Entonces, si yo estoy lo suficientemente cerca de ese módulo desde fuera de la cabina, como habíamos dicho, y tengo ese módulo de inspección que tiene un ángulo de 10 grados, al yo hacer un barrido voy a escuchar el sonido de la anomalía justo cuando esté encima. Cuando deje de estar encima lo dejaré de escuchar, ¿vale? Es recomendable tener un histórico de sonidos. Como decía, depende del tipo. Obviamente yo no me voy a almacenar el sonido de todos los borneros de un armario, ¿vale? Lo que sí que puedo hacer es, una vez que detecte una anomalía, la voy a registrar con el equipo de sonido, me voy a generar un informe para descartar que es un problema grave, voy a generar una orden de trabajo para que eso se apriete y me puedo crear una librería en la que yo tenga ese sonido que se identifique como falta de apriete en un bornero, de forma que cuando yo escuche ese sonido en el futuro pueda tener una base de consulta para mí, ¿vale? Para facilitarme el diagnóstico, ¿vale? Pero con el análisis de modo de fallo os vamos a dar unas claves para poder determinar cuál es el origen de ese fallo. Si es un origen de una falta de apriete o si hay descargas parciales, si hay rastreo o lo que sea, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, creo que, a ver, José Pagán me ha escrito. Sí, José Pagán me preguntaba, ¿se puede utilizar la tecnología en cuadros donde ya existe ruido, un zumbido? Vale, normalmente ese zumbido que escuchamos a nivel sónico, que escuchamos con nuestros oídos, no se escucha con la pistola de ultrasonido, ¿vale? Está en un rango de frecuencias diferente. En caso de que se escuche, tendremos que buscar un sonido, tendremos que aceptar ese sonido como sonido blanco, digamos, como sonido de fondo, y tendremos que buscar el sonido diferente durante la inspección, ¿vale? De forma que si consideramos que a posteriori, durante el análisis de esa anomalía que hemos detectado, ese zumbido puede crear confusión, deberíamos de grabar una parte del cuadro sin anomalía con ese sonido blanco de fondo y el sonido de la anomalía con el sonido blanco de fondo, para que tuviéramos esa especie de filtro de sonido o contraste del sonido para poder limpiar el sonido de la anomalía o poder centrarnos en el sonido de esa anomalía, ¿vale? Se pueden mezclar sonidos y podemos tratar de discernir de qué es cada cosa durante el análisis del espectro de frecuencias y en la forma de onda temporal. Continúo con los análisis de modo de fallo y si vuelven a surgir preguntas, pues en la siguiente ronda o si a medida que voy hablando veo que hay alguna pregunta que hay que responder, la responderé, ¿vale? Tengo abierto el chat aquí a la derecha y yo voy viendo lo que va surgiendo. Así sí, que si veo que no es necesario esperar a la ronda de preguntas, lo respondo en el momento. Bien, empezamos por el efecto corona. El efecto corona es una descarga alrededor de aisladores cuando el aire se lleva por encima de su punto de ionización. Las descargas por corona ocurren en el punto más negativo de la onda de corriente. No generan calor,
pero la ionización del aire produce óxido de nitrógeno, que son esas deposiciones blancas que se ven sobre los aisladores cuando sufren el efecto corona. Esas deposiciones blancas, cuando se mezclan con la humedad, con agua, se transforman en ácido nítrico, el cual es corrosivo para los aislantes y los conductores. Por lo cual, si yo tengo un efecto corona persistente en un aislador que se está mezclando con humedad porque es una zona húmeda o porque está a la intemperie, eso puede llegar a deteriorar el aislador, puede mermar sus capacidades aislantes, ¿vale? Puede generar arborescencia y llegar a deteriorar y romper el aislador, generarse un árbol. Bien. El efecto corona tiene un patrón de sonido característico. Como hemos comentado, siempre se da en el punto más negativo de la onda, por lo cual el sonido es homogéneo y repetitivo. Esto hace que presente múltiplos de armónicos a la frecuencia de la red. En el caso del ejemplo es un pantallazo de una grabación de Estados Unidos y los armónicos son múltiplos de 60 Hz, ¿vale? Como podéis ver en pantalla, tenemos ahí unos armónicos a 60 Hz. Y como se da en la parte más negativa de la onda, la amplitud de las descargas también es homogénea y esas descargas son puntuales y están uniformemente espaciadas, ¿vale? Por lo que podríamos acotarlas superiormente. Vemos aquí que hay una cota superior en esas descargas, que son unas descargas muy uniformes. Bien, pues vamos a ver ahora un caso práctico de efecto corona. Este es un hallazgo en una planta química, en una inspección previa a una parada, en la que querían planificar qué elementos debían limpiar y cambiar durante esta parada. Lo que escuchamos es un sonido repetitivo y uniforme. Se hace una grabación para su análisis y lo que vemos en la FFT son armónicos múltiplos de la frecuencia de la red, a 50 Hz. En el dominio del tiempo, que es en la parte de abajo, en la gráfica de abajo, se ven impulsos uniformemente espaciados y de amplitud similar, por lo que se concluye que es un efecto corona. En la parada se inspecciona el aislador y se concluye que el efecto corona se debe a la suciedad acumulada sobre este. No se aprecian manchas de origen ácido. Se limpia el aislador y se verifica que no hay daños superficiales que se hayan generado por la persistencia de ese efecto corona en el tiempo. Tras la puesta en marcha, se vuelve a inspeccionar ese aislador y se cercioran de que el sonido ha desaparecido. De haberlo dejado así, el efecto corona podría haber generado la formación de ácido, la corrosión del componente, llevándolo al fallo. Bien, pues ahora vamos a ver descargas parciales o rastreo. Las descargas parciales generan un sonido no uniforme, ni en la amplitud ni en la frecuencia. Ocurren en cualquier parte de la zona positiva de la onda de corriente, ¿vale? Por eso no son ni ocurren a una cadencia fija, ni tienen una amplitud igual, ¿vale? Generan calor en fases avanzadas del problema. Cuando es superficial, se conoce como rastreo y da lugar a arborescencia, lo que implica la merma de las capacidades aislantes del material, ¿vale? Que es lo que vemos a la derecha en la foto. En cuanto al patrón del sonido, pues ni homogéneo ni repetitivo, porque se da en toda la fase positiva de la onda. Pueden aparecer o no armónicos múltiplos de la frecuencia de la red, pero no siempre. ¿Vale? Aquí veis, de nuevo, que tenemos una serie de armónicos, pero bueno, podrían no aparecer. En la forma de onda temporal tenemos que hay unas amplitudes, tenemos unas descargas de amplitud prolongada, no uniforme y espaciadas en el tiempo, ¿vale? Como veis, tenemos huecos en los que no tenemos sonido y luego tenemos unas descargas puntuales. Hay veces que las descargas puntuales están muy juntas y parecen una descarga más prolongada, pero si hiciéramos un pequeño zoom en esa zona veríamos que son descargas puntuales, ¿vale? Entonces, las descargas parciales son descargas puntuales de amplitud variable que ocurren con una frecuencia no constante.
¿vale? Entonces ya tenemos aquí para diferenciarla frente al efecto corona. De todas formas, cuando oigamos el sonido de las descargas parciales, veremos que es un sonido diferente al del efecto corona, ¿vale? Entonces tenemos que recordar que pueden o no aparecer armónicos múltiplos de la frecuencia de la red, en este caso 50 Hz, y que tendremos que utilizar ambos espectros para cerrar un diagnóstico, tanto la FFT como la onda de forma temporal. Vale. José Pagán pregunta, ¿las descargas parciales dónde se inspeccionan? ¿Solo en cuadros? ¿En otros sitios como en motores? ¿En toda la red eléctrica? Bueno, las descargas parciales se inspeccionan en aisladores, en bornes, en bobinas, en superficies de bobinas de transformadores secos, en los ventiladores de los transformadores, en cables, en mazos de cables, porque no haya suficiente distancia entre los cables. En definitiva, todo componente que sea susceptible a sufrir esas descargas, ¿vale? Ya sean superficiales o internas. El problema es que si se da una descarga parcial en el interior de una bobina, de un transformador seco, como el ultrasonido no puede traspasar sólidos, yo no la escucharía desde fuera, salvo que esa descarga se dé, digamos, cerca de los tubos de refrigeración que tienen esas bobinas y salieran a través de ellos el sonido y pudiéramos escucharlo, ¿vale? O se estuvieran dando descargas entre la bobina de alta y baja tensión por una falta de distancia porque se hayan movido las bobinas a la hora de instalar el transformador, por ejemplo, o de transportarlo hasta su destino final, y se estuvieran produciendo unas pequeñas descargas porque se estén, digamos, acoplando las bobinas, ¿vale? Entonces ese sonido saldría tanto por la parte superior como inferior de ese transformador seco. Si pudiéramos tocar el tanque de un transformador de baño de aceite, también podríamos escuchar descargas parciales dentro de ese tanque de aceite, ¿vale? Lo que pasa es que existe un riesgo eléctrico porque puede no estar a 0 voltios el tanque del transformador de aceite. Entonces, salvo que sea algo que podamos garantizar, no debemos hacerlo, ¿vale? Recordad que podemos aplicar el método de contacto siempre que podamos tocar la superficie con la mano. Es decir, si yo tengo un armario que yo puedo tocar con la mano, con el guante, puedo tocarlo también con el equipo de inspección por ultrasonidos. Vamos a ver un caso práctico de descargas parciales. Este caso se da en una inspección eléctrica en una línea de distribución de un edificio. Y esta empresa incorpora ambas tecnologías al procedimiento de inspección eléctrica, ¿vale? Tiene termografía y ultrasonidos. Entonces, en su procedimiento utilizan el ultrasonido al entrar en la sala para detectar cualquier anomalía. Entonces entran y encienden el equipo de ultrasonido a máxima sensibilidad y hacen un barrido por todos los componentes. Como el ultrasonido es direccional, al utilizar el método de afinado dan con el origen de la anomalía, que se ubica en los cables de un transformador, ¿vale? El sonido captado es el siguiente, lo voy a poner. Analizamos la FFT del sonido, que es la gráfica superior, y vemos que tenemos armónicos a 50 Hz, lo cual nos confirma que es una anomalía eléctrica. Nos vamos al dominio del tiempo y vemos que esas descargas son estrechas, ¿vale? Y no espaciadas o no uniformemente espaciadas ni con una amplitud uniforme. Por lo que determinamos que son descargas parciales lo que tenemos ante nosotros. Al hacer la inspección visual, se localizan depósitos de material entre los cables que están generando un puente, ¿vale? Mediante termográfica se confirma que hay un punto caliente y bueno, pues ya está. Se aumenta la distancia entre los cables, se limpia y fin, se soluciona el problema. Ahora bien, fue un hallazgo inesperado porque era una instalación bastante nueva, entonces el cliente no esperaba encontrar ningún problema en este transformador. Por fortuna, para todos nosotros, nuestro cliente pudo apagar las luces y tomar un vídeo de este problema que vamos a ver a continuación.
pues vemos que con la cámara, con las luces apagadas, se ve ese punto caliente entre los dos cables. Bueno, seguimos para arco eléctrico. El arco eléctrico es un sonido, como ya todos nos podemos imaginar, no uniforme ni en amplitud ni en frecuencia. También ocurre, como las descargas parciales, en la zona positiva de la onda de corriente. El arco se da cuando el aire se somete a una tensión tal que lo convierte en conductor de corriente eléctrica. Es altamente peligroso y se precisa de tomar contramedidas cuando su aparición sea probable, lo que ya todos sabemos. Bien, su patrón de sonido. Como decíamos, ocurre en la zona positiva de la onda, pero ocurre en cualquier parte de la zona positiva de la onda. Así que el sonido ni es homogéneo ni es repetitivo. Digamos que se asemeja a las descargas parciales. ¿Qué diferencia tiene con las descargas parciales? Pues que no son descargas puntuales, ¿vale? No son chisporroteos, sino que ya es una descarga prolongada y enérgica, ¿vale? Entonces, a la hora de analizarlo en la transformada rápida de Fourier, pueden aparecer o no armónicos múltiplos de la frecuencia de la red. En este caso aparecen cada dos múltiplos y en el dominio del tiempo vemos eso. Descargas prolongadas, muy enérgicas, que aparecen de repente y desaparecen igual de rápido. Y entre medio se ven descargas más pequeñas, que son puntuales, que son descargas parciales, que son esas chispas que están asociadas a ese chisporroteo antes de que aparezca. Vale, pues ahora tengo un par de ejemplos de arco eléctrico. El primer caso práctico es un arco en una cabina, se percibe un ruido ambiente y se quiere localizar de forma segura, por lo que usamos ultrasonidos, ¿vale? El cliente decide usar ultrasonidos para localizar a distancia de dónde viene ese sonido raro. Voy a poner el sonido para que lo escuchéis. Vale, ese es el sonido que se registra desde el detector de ultrasonidos. Uy, perdón. No sé lo que he hecho. Un segundo. Vaya, hombre. Bueno, en la FFT volvemos a tener armónicos múltiplos de la frecuencia de la red y en el dominio del tiempo vemos esas descargas prolongadas y muy enérgicas provenientes del arco. ¿Vale? De esta forma se concluye que el arco eléctrico está presente. La sensibilidad que se debe utilizar para detectar el arco eléctrico, pues como siempre, nosotros todas las inspecciones eléctricas las comenzamos a máxima sensibilidad. Como el arco eléctrico va a tener una gran energía, aunque esté detrás de la cabina, va a escaparse el sonido a través de las hendiduras, de las rendijas, incluso es posible que penetre la superficie del armario. ¿Vale? Entonces, máxima sensibilidad y lo que podemos hacer es acercarnos a una cierta distancia de seguridad, bajando la sensibilidad para determinar claramente de dónde viene el sonido. También en estos casos lo que se recomienda es, en vez de poner el módulo con ángulo de 60 grados, poner el de larga distancia de 10 grados o la parabólica de 5 grados. Entonces me podré alejar y detallar mejor de dónde viene ese sonido, ¿vale? Para poder saber si puede ser más peligroso o menos. Luego, por termografía, se abrió el armario, se hizo una inspección visual y se vio que había un cable oscurecido, requemado por esa mala conexión de esa horna, ¿vale? Se tomó una termografía y se vio que había un punto bastante caliente, ¿vale? Pero bueno, en principio se utilizó el ultrasonido para aumentar la seguridad en la inspección, ¿no? Para determinar de dónde venía ese sonido raro, determinar que era un arco eléctrico, pero para saber la magnitud que podía tener. En este segundo caso tenemos también
La termografía se hizo sin potencia. Eso ya no te lo puedo decir. Yo creo que la termografía se hizo una vez se desconectó, inmediatamente se desconectó, se abrió y se tomó una medida de la temperatura en el punto, por lo que entiendo que ese punto estaba más caliente, se disipó algo de temperatura, pero luego se tomó la termografía. Porque si no, no tendría sentido que se hubieran arriesgado a abrir ese panel habiendo detectado un marco, obviamente. Vale, entonces, esto es una respuesta a José Pagán, que me está escribiendo por ahí por el chat, y para no demorar la respuesta lo hago ya. Aquí tenemos otro ejemplo de arco eléctrico en cabina de baja tensión, y en este caso, pues durante la inspección en la sala no se detecta nada, pero se hace o sea, no se detecta en el sonido ambiente de oído nada, así que se hace una inspección rutinaria por contacto primero en la superficie, contacto por ultrasonido en la superficie de los paneles antes de abrirlos, ¿vale? Este panel en concreto no tiene elementos móviles dentro, por lo que debería escucharse silencio, ¿vale? Silencio o como mucho un sonido electrónico, un zumbido electrónico si tuviéramos algún componente electrónico dentro, ¿vale? Pero sería un sonido homogéneo y continuo. Nada que ver con un sonido asociado a descargas parciales, que son golpeteos puntuales, o arco, que son golpeteos prolongados, ¿vale? Es decir, que se podría discernir claramente si tenemos un sonido electrónico de una anomalía. Vale, vamos a escuchar el sonido. Bien, por lo que podemos oír, no suena muy normal. En la FCT vemos unos leves armónicos muy pequeños. Si no has hecho análisis anterior, sería difícil que te dieras cuenta de que esos armónicos están ahí, a la múltiplo de las frecuencias de la red. Pero si nos vamos al dominio del tiempo, es evidente que en la forma de onda hay unas descargas masivas y prolongadas que se detienen y reinician abruptamente como hace un arco eléctrico, ¿vale? Es decir, es evidente que lo que estamos viendo aquí es un arco, o lo que estábamos oyendo a través del panel sin llegar a abrirlo, es arco eléctrico. Entonces, imaginemos ahora que estamos llevando a cabo una inspección rutinaria y detectamos ese sonido antes de abrir esa cabina. ¿La vamos a abrir estando bajo tensión? ¿Nos vamos a arriesgar a que haya una explosión por arco? Al fin y al cabo, ese panel es una barrera más ante una explosión. Por lo cual es evidente que el ultrasonido aumenta la seguridad durante las inspecciones eléctricas. Es algo que nosotros comúnmente decimos, pero lo decimos con razón, ¿no? Con motivos de peso. Por último, otra de las anomalías que detecta el ultrasonido, ya no asociada a eléctrica, sino a mecánica, es la falta de apriete, ¿vale? La falta de apriete es un sonido uniforme que tiene amplitud y frecuencia constante, mientras que el origen de esa excitación lo sea, ¿vale? Y que se podría confundir con el efecto corona en algún caso, ¿vale? Porque suenan parecidos. Un mal contacto entre conductores puede originar daños severos en activos e incluso en la instalación, porque se produzca un incendio. La vibración, debido a esa falta de apriete, produce fricción, por lo que es detectable con ultrasonidos. Además, también puede generar calor y se detectará por termográfica, ¿vale? Tengo una pregunta, antes de continuar, de Verónica Pérez Naranjo. Ese tipo de inspecciones no pueden realizarse en ambientes con mucho ruido, ¿no? O el dispositivo diferencia entre unos y otros. A ver, el equipo de ultrasonidos detecta sonidos en la franja de entre 20 y 100 kilohercios. Es decir, los sonidos que nosotros percibimos con nuestros oídos están entre 20 y 20.000 hercios. Y el equipo de ultrasonido detecta sonidos entre 20.000 y 100.000 hercios, específicamente aumentados en la banda de frecuencia que yo le haya establecido, ¿vale? Es decir,
Si hay sonidos ambientes que nosotros oímos que están generándose a 10 kilohercios y no están presentes en la banda de inspección que tenemos establecida en el equipo, ese equipo no va a detectar nada. Es como si para él no existiera ese sonido. Al igual que nosotros no escuchamos las descargas parciales de oído porque están ocurriendo en un rango de sonido que no percibe nuestro oído. Nuestro oído no se excita a esa frecuencia de esa onda de presión asociada a las descargas parciales, ¿vale? Entonces nuestro oído no lo detecta. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, el sonido ambiente que hay en salas de motores, en salas eléctricas, en procesos de cualquier tipo en una industria, no los percibe el equipo de ultrasonido. El equipo de ultrasonido va a percibir las turbulencias asociadas a fugas, las descargas de válvulas de seguridad en sistemas de vapor y cosas así, ¿vale? Continúo con la falta de apriete. Patrón de sonido de la falta de apriete. El sonido, como decía, es homogéneo y repetitivo siempre que la fuente de excitación de ese componente también sea homogénea y repetitiva, ¿vale? Se mantenga constante. Sonoramente, como decía también, se puede confundir con el efecto corona, pero tenemos que saber que el efecto corona solo se da por encima de 1 kilovoltio. Entonces, si estamos inspeccionando un armario de baja tensión, obviamente un sonido repetitivo solo puede estar asociado a una falta de apriete. Entonces, sería, digamos, un primer filtro. Segundo, en la FFT vemos una serie de armónicos que no están en línea o no son múltiplos de la frecuencia de la red, ¿vale? En este caso tenemos armónicos de, si no recuerdo mal, no lo veo, 29 kilohercios. 29 kilohercios, sí. 29 hercios, perdón. Esa frecuencia de 29 hercios, si fuera en España, no coincidiría con la frecuencia de la red, que son 50 hercios. Por lo tanto, no es una anomalía con origen eléctrico, ¿vale? Es una anomalía con origen mecánico. Entonces ya podemos descartar cualquier otro tipo de anomalía y podemos diagnosticar que es una falta de apriete. No obstante, si esos armónicos coincidieran con la frecuencia de la red por muy mala suerte, ¿vale? Podríamos analizar la forma de onda temporal. Entonces, en la forma de onda temporal, pues de nuevo descartaríamos si es efecto corona por estar por debajo del kilovoltio, y si por desgracia también estuviéramos por encima del kilovoltio y pudiera ser efecto corona, tendríamos que entrar a analizar la forma de esas vibraciones, ¿vale? Entonces, al ser una vibración mecánica, normalmente esos impactos tienen forma de cola de pez, ¿vale? Es decir, la misma forma de la vibración de una campana cuando se le da un golpe, ¿vale? Como se puede ver ahí en la foto, en ese zoom que se ha hecho a esa forma de onda temporal. Tengo aquí otra pregunta. Esta la tengo que traducir porque está en portugués. Método para determinar problemas en circuitos magnéticos y núcleos de bobinas, por ejemplo, en filtros LC para la limitación de armónicos de tensión. No, creo que la tecnología no es, por lo menos yo no soy conocedor de que la tecnología sea aplicable en núcleos de bobinas, en circuitos magnéticos ni nada por el estilo, ¿vale? Pone, José Pagán me pregunta, ¿existe vibración del cable suelto cuando el cuadro es estático? No lo entiendo. ¿Cuál es la excitación? Vale. La excitación de ese cable suelto es una excitación eléctrica, ¿vale? Pero el cable tiene por su morfología, por su apriete, por su forma, por todo, tiene una frecuencia de resonancia natural que no tiene por qué ser la frecuencia de la red. Entonces, está excitada, esa falta de apriete está excitado por la corriente,
pero el cable tiene su propia frecuencia de vibración y, por tanto, la vibración mecánica se diferencia de la vibración eléctrica en la frecuencia de vibración. Vale, me preguntan aquí, ¿en qué casos es más práctico utilizar el ultrasonido y cuál es la termografía? Bueno, como decía al principio, hay cosas que detecta el ultrasonido y casos que detecta la termografía. Digamos que la termografía, por lo general, necesita un tratamiento de la señal. Entonces, en nuestra opinión, lo más práctico es primero hacer un barrido por ultrasonidos para tratar de determinar arco eléctrico y descargas parciales, y en caso de que no existan, poder hacer una termografía con seguridad, ¿vale? Es decir, no hay que hacer una o la otra, hay que hacer las dos, pero el ultrasonido se haría antes para aumentar la seguridad en esa inspección. Un variador de frecuencia también podría provocar un fallo eléctrico en la conexión de un motor, ¿no? A una frecuencia distinta de la red. Sí, podría generar un fallo eléctrico a una frecuencia, a la frecuencia del variador. Pero no entiendo muy bien. Bien, vale, podría generar un fallo eléctrico, sí, a una frecuencia, correcto, a la frecuencia de, es decir, yo podría analizar el bornero de un motor y detectar un fallo, una anomalía que no tuviera la frecuencia de la red, sino que tuviera la frecuencia del variador, que también podría ser un fallo eléctrico. Sí, sería, digamos, el caso más extremo, ¿no? Sería ya el caso digamos, de un CAT2 de ultrasonidos. Sigo con voy a tratar de terminar con la falta de apriete, ¿vale? Y si surgen más preguntas. Ya no me acuerdo dónde iba. Esto lo he terminado y vamos a comenzar con el caso práctico, ¿vale? Entonces tenemos un armario de baja tensión en el que podemos descartar directamente que tengamos un efecto corona, por lo cual si yo escucho un sonido uniforme y repetitivo ya puedo decir que es una falta de apriete, ¿vale? Si ese sonido no es repetitivo o uniforme, entonces podemos ver si es una descarga parcial o un arco eléctrico. Bien, el sonido, vamos a escuchar el sonido primero. Vale, el sonido de por sí ya tiene connotaciones mecánicas. Es un sonido que tiene de fondo una base diferente al eléctrico, ¿vale? Además, la FFT presenta armónicos a unos 100 hercios, es decir, el primer armónico no está a 50 y luego hay múltiplos a 150, a 200, sino que su primer armónico está a 100 hercios. Por lo tanto, ya no es una anomalía eléctrica, es una anomalía mecánica, salvo que tuviéramos un variador que estuviera alimentando ese cable en concreto y lo estuviera haciendo a 100 hercios, ¿vale? Como comentaba antes Artur. Si vemos el dominio del tiempo, vemos que son unas descargas uniformes, ¿vale? De hecho, se repite el patrón de sonido, casi se ven como módulos de descargas muy similares, ¿vale? La amplitud de las descargas es uniforme y son puntuales. Entonces, ¿qué hacemos? Ya hemos descartado que sea corona, por lo que no nos queda otra casi que sea. No, otra casi no, porque en los armónicos ya hemos visto que es una frecuencia múltiplo de la red. Y ahora hacemos un zoom en la forma de onda temporal, a ver si me deja esto. Un zoom en la forma de onda temporal y vemos que esas descargas puntuales tienen forma de cola de pez. Lo que ocurre es que el pantallazo que tenemos de ese dominio del tiempo comprime una grabación de 2 segundos y se ven mucho más juntitas y puede dar lugar a la confusión. Pero bueno, al final, a la hora de hacer el análisis, pues también hay que conocer cómo hacerlo, ¿no? No nos vamos a una vista general y ya concluimos. Tenemos que, bueno, pues tratar un poco la señal para
colocarla de forma que no sea más fácil el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, al final, analizando el dominio del tiempo, la transformada rápida de Fourier, etcétera, llegamos a la conclusión de que esto es un problema de falta de apriete en un cable. Los ejemplos que os hemos mostrado hoy vienen de clientes que disponen de equipos con capacidad de grabación de audio, ya que nosotros no prestamos servicios de inspección. Lo que sí damos es soporte a la hora de analizar las señales que captan nuestros clientes y que precisan de un poco de apoyo técnico porque tienen dudas de estar realizando el análisis correcto. Tanto el UltraPro 10.000 como el 15.000, con su combinación de módulos por contactos y aéreos de corta y larga distancia, aseguran la seguridad y la calidad de nuestras inspecciones eléctricas. Bueno, no sé si llega alguna pregunta más de última hora. De momento he ido respondiendo a las preguntas a medida que han ido surgiendo para que no se queden atrasadas. Si doy un par de segundos, si no me llega nada, continúo. 1, 2, adelante. A menudo la instalación eléctrica es crítica para asegurar la producción y muchos clientes demandaban un sistema que les permitiera llevar a cabo el monitoreo de sus activos críticos de forma remota y segura. Es por eso que hemos desarrollado el Foresight. El Foresight, digamos que es una evolución del Forecast, que para los que no lo conozcan es un sistema de monitoreo continuo por contacto de rodamientos. Entonces tenemos sensores fijos que están en contacto con los rodamientos y se llama Forecast porque es previsión en inglés. Entonces aquí tenemos Foresight, que es para sitio, para inspecciones remotas, digamos. Foresight lo componen sensores de inspección aérea que escuchan en continuo. El usuario puede parametrizar el sonido normal de su activo y establecer un nivel de alarma por encima de este. Cuando el nivel de alarma se supera, el sistema manda una notificación. Además, pondrá a disposición del usuario grabaciones de audio del sonido que ha generado ese estado de la alarma para que se pueda analizar sin necesidad de personarse en el lugar de la anomalía y hacerlo de manera remota, aumentando así la rapidez y la seguridad de la inspección. Los sensores se instalan dentro de las cabinas y se conectan a la centralita por cable y esta al software a través de una conexión Ethernet. La centralita necesita alimentación eléctrica. El dispositivo almacena la información en su memoria interna por si se cortara la red momentáneamente para así garantizar que no se pierdan los datos. Desde el software de rutas podremos visualizar los puntos en alarma y analizar los archivos de sonido para diagnosticar el problema o incluso escuchar en vivo la señal del sensor para saber si la anomalía persiste o se ha extinguido. Desde este mismo software se establecerán los niveles de alarma y se parametrizará la respuesta frente a ellas. También se configurarán las notificaciones. Es importante que a la hora de hacer inspecciones eléctricas utilizando ultrasonidos, el personal esté debidamente formado y cualificado en seguridad y en la tecnología. Puede ser un personaje. El ultrasonido no es un sustituto de la termografía, sino un complemento. El ultrasonido tiene de bueno que es una tecnología muy versátil y que se podrá aplicar en una planta no solo para las inspecciones eléctricas, sino también para controlar la evolución de rodamientos, para hacer engrase asistido, para mejorar la eficiencia del sistema de vapor mediante inspección de purgadores y de válvulas, para eliminar fugas de aire comprimido y generar de esta forma ahorros operativos y mucho más. Antes de pasar a la última ronda de preguntas, vuelvo a mi pregunta favorita en estos seminarios. ¿De qué siglo es vuestro mantenimiento? Os invito a poneros en contacto conmigo para profundizar en la aplicabilidad del ultrasonido en vuestras plantas y os recuerdo que hasta la fecha hemos llevado a cabo un seminario general en el que se abarcan todas las aplicaciones de la tecnología, uno específico para la monitorización de la condición de máquinas rotativas y el engrase asistido por ultrasonidos, uno para la detección de fugas y este de inspecciones eléctricas. Así que para todo aquel que esté interesado, podemos hacerle llegar la grabación de cualquiera de ellos
para poder visualizarlo y poder plantearnos preguntas si fuera necesario. ¿Vale? Entonces voy a ver si ha surgido alguna pregunta en cuanto al Foresight. Parece que no os he despertado interés en esta nueva tecnología de monitorización remota. Bueno, pues nada, concluimos el seminario. Gracias a todos por participar en este seminario online. Esperamos que nos ayudéis a expandir el nombre de la tecnología de ultrasonido para que cada vez sea más frecuente su uso y que se convierta en una herramienta imprescindible en todos sitios como es la termográfica, ¿no? Porque ya podéis ver que es muy útil, sobre todo para aumentar la seguridad de las infecciones. En los próximos días os haremos llegar un enlace con la grabación del webinar por si quisierais consultar algunas de las explicaciones o plantearme alguna pregunta si algo no hubiera quedado, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención y espero volver a veros pronto.